Vale, dos. Hola amigos, estamos aquí de nuevo los rookies y hoy vamos a tener que hacer un programa que sobre todo un servidor hubiera deseado no tener que hacerlo nunca, pero ha tocado y hoy tendremos que hablar y lo vamos a dedicar íntegramente a la figura del recién malogrado y fallecido Diego Armando Maradona. Hola Antonio. Hola, buenas. Pues como ha dicho mi compañero, hoy vamos a hacer un programa dedicado y exclusivamente solo hablando de Maradona. Y la verdad que esto ha afectado bastante lo que es en el mundo del fútbol, ya que una de las grandes figuras del mundo del fútbol pues nos ha dejado básicamente. ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, sabíamos que conociendo un poco cómo ha sido la vida, con muchos excesos que ha tenido Maradona, pues tarde o temprano esto podía llegar a suceder, ¿no? Tristemente, ¿no? Tiene de verdad mucho mérito que haya vivido pues tantos años, que haya podido sobrevivir, ¿no? Porque había momentos donde pensábamos que tenía más vidas que un gato y bueno, ha tenido trágicamente pues este final. Y como digo, no me hubiera gustado tener que hacer este programa porque queríamos hacer el programa sobre todo ahora que hace poco había cumplido los 60 años de todo lo que había sido su carrera y realmente eso es lo que vamos a hacer hoy, Antonio, hablar de la carrera futbolística de Maradona en profundidad. Pues como ha dicho mi compañero, la vida de Maradona no ha sido todo lo mejor posible que podía haber sido. Hubo muchos momentos donde Maradona parecía que se moría y finalmente no, hasta que a día de hoy pues lamentablemente ha fallecido. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la carrera futbolística del jugador. ¿Qué opinas tú sobre eso? ¿Cuál ha sido su mejor etapa o cuál ha sido su mejor momento? Bueno, yo tengo que decir antes que nada, porque yo no, cuando Maradona empezó a eclipsar su fútbol, tenemos que tener en cuenta que Maradona nace en 1960 en el distrito bonaerense de Lanús, en un poblado pues de chabolas, con lo puesto y poco más. Sin embargo, era un chico que ya si has visto alguna vez tú, como mucha gente, esas primeras imágenes, donde sale él en blanco y negro diciendo que él sueña con ganar la Copa del Mundo, que solamente se los hemos escuchado a dos grandes futbolistas de la historia, que son a Maradona y a Pelé, decir eso hasta la fecha. Entonces lo que sí quiero decir que yo no pude empezar a disfrutarle, o sea, mis recuerdos digamos más antiguos futbolísticos de él son del Mundial de Italia 90, que es quizá la época en la que empieza ya pues ese declive de él en su carrera, empieza a tener muchos altibajos. Si me quieres que me diga con qué momento me quedo de su carrera, de los que viví yo, por lo menos, yo tengo de recuerdo, y eso me sorprende que muchos medios de comunicación no lo estén contando, porque sacan muchos goles de él, de su carrera, como el gol a Inglaterra, un montón de goles así. Pero yo tengo un recuerdo de un gol que él marca con el Sevilla al Atleti de Bilbao, que además llega ya en un momento, cuando llega a Sevilla, que ya está en una baja forma, y se recorre el campo y le marca un gol al Atleti de Bilbao, que era un equipo con el que siempre tenía sus más y sus menos, que ahora lo vamos a comentar un poco más adelante, donde ahí tuvo bastantes problemas con el club bilbaíno. Y ese quizás es el momento que a mí yo más disfruté de Maradona, fue ese gol, más sin olvidar también el último gol que marca con la selección, que es el gol que le marca a Grecia en el Mundial de Estados Unidos, en el último partido de la primera fase. Pues para mí Maradona ha sido un grandísimo jugador, obviamente, de los mejores de la historia. Y por supuesto, sería difícil elegir una jugada buena de Maradona o un momento bueno de Maradona porque ha tenido muchísimos momentos. Eso sí, lo que es en la calidad de vida, no ha llevado su mejor vida posible. Eso también posiblemente le ha perjudicado y mucho. No sé qué opinas tú sobre eso. Bueno, tristemente, el caso de Diego Armando Maradona es que es una persona que, como tantas otras celebrities, quizá más en la época, incluso hoy día también ocurre, es que a veces no ha estado bien asesorado. O sea, es una persona que siempre, como él dijo muchas veces, ¿no? Soy ignorante, ¿no? Soy así, pero creo que nunca se dejó asesorar bien. De hecho, compañeros suyos que tuvo en el Barça en aquella época, como Julio Alberto o Lobo Carrasco, lo han contado y lo han reiterado en estos últimos días, ¿no? De que el entorno que tenía Maradona dejaba mucho que desear. Que eran gente, digamos, no muy aceptable. Que eran gente que no te podías fiar mucho de ellos. Pues tiene toda la razón, porque obviamente un jugador o cualquier profesional, ya sea del mundo del deporte, a nivel de tenis, fútbol, baloncesto, lo principal de todo lo que debe de hacer para obtener el mejor rendimiento sería cuidarse, tener un hábito de vida saludable,
y hacerlo todo lo mejor posible. Y eso es lo que Maradona a día de hoy, pues mucha gente le está recriminando y creo que es lo que ha podido mejorar, o incluso a lo mejor si fuera tenido una calidad de vida mejor, a día de hoy Maradona podría seguir viviendo. Bueno, él ya lo dijo hace años, cuando el Barça le firmó en el año 82. Él lo decía, que su problema realmente no era el dinero. O sea, el dinero no era su problema, que él tenía otro tipo de problemas que luego se han ido viendo. Han sido una serie de adicciones en las que ha caído y ha recaído, no solamente droga, alcohol, y bueno, eso pues le ha ido arrastrando durante mucho tiempo. Es verdad que en los últimos tiempos parecía que voluntariamente quería ingresarse en una clínica, incluso creo que se había comentado en algún medio que podía haberse venido a una clínica no de Argentina, sino de aquí de España, para poder seguir un tratamiento que le hiciera llevar una mejor vida en sus últimos años ya, porque reconozco que Maradona ya pues a su edad es abuelo, quiere un poco disfrutar de la vida. Pero pues tristemente, pues después de la operación que ha tenido hace 3 semanas, de este coágulo, si no recuerdo mal, pues parece ser que ha tenido una especie de paro cardíaco. No sabemos si ha fallecido sin enterarse o no, porque no han querido los medios de contar muchas cosas en ese sentido, hay mucho secreto. Y bueno, pues tristemente, pues eso ha puesto fin a la vida del 10. Y bueno, y dejando esto a un lado, si analizamos su etapa como jugador, ha jugado tanto en selección como en equipo, como en club. ¿Cuál ha sido para ti la mejor etapa de Maradona? ¿A nivel de selección o a nivel de club? Bueno, a nivel de selección yo creo que su carrera es intachable. O sea, es una carrera espectacular. Él debuta, de hecho, con la selección española en el Mundial de España 82. El Mundial del Naranjito, que los más mayores que nos escuchen pues lo han conocido. Nosotros, como somos de una generación posterior, no hemos tenido la suerte de vivirlo, aunque sí hemos visto muchos partidos de ese torneo. Y se le ficha porque la selección argentina estaba concentrada en Barcelona y de hecho juega casi todos sus partidos allí. Y entonces pues el Barça ve la posibilidad de intentar firmarle, porque en esa época era muy difícil sacar a un futbolista de allí de Argentina, porque estaba bajo una dictadura militar en los tiempos todavía de Videla. Y entonces pues se hablaba, ya había esos rumores, porque las noticias de Maradona llegaban, porque Maradona de hecho juega un partido con el Argentinos Juniors en el Camp Nou contra el Barça, en un Gamper. Y ya ahí se ven ciertos contactos con distintos equipos, Barça, Milán, y a ver quién era el que se podía llevar el gato al agua. Y el Barça pues finalmente consiguió llevarse el gato al agua. Ahora, si me preguntas ¿en qué equipo lo ha podido hacer mejor Maradona? Para mí, en el equipo donde estuvo mejor rodeado fue la selección argentina, porque es que era un equipo muy bueno. O sea, tenía jugadores como Valdano, Ruggeri, Burruchaga, el negro Enrique. Y es un equipo que al final, creo que lo llegó a contar alguno de estos compañeros que he nombrado en entrevistas años después. Dice, ellos se pusieron de acuerdo un día, entrenando, y se dieron cuenta. Dice, démosle el balón a este pibe, porque este es el que nos va a llevar a la gloria. Y se quedaron cortos realmente. Ahora, si hablamos después a nivel de equipo Maradona, yo creo que lo más grande que ha hecho Maradona, para mí, al margen de que, fíjate, estando en un club como el Barcelona, yo diría que su mejor etapa es en Nápoles, porque se va a un equipo que está en la Serie B italiana, de una ciudad muy pobre de Italia, que no tiene posibilidad de crear, digamos, un equipo fuerte que le compita a los grandes del norte, como el Milan o la Juve, o el Inter, y consigue, en un año, asciende, y ya el primer año en primera división cuando asciende, sale campeón de liga. O sea, una cosa espectacular. O sea, para mí a nivel de clubes, pues me quedaría con el Maradona del Nápoles, y luego vamos a hablar también de lo que hizo en Barcelona y en Sevilla, pero me quedo con la etapa en el Nápoles y principalmente la etapa con la selección argentina, con especial mención al Mundial de México 86. Y bueno, pues aparte de lo que hemos comentado, pues hemos dicho que bueno, que el Barça consigue hacerse los servicios de Maradona en un momento que bueno, se rumoreaba que podía tener muchos pretendientes cuando estaba en el Boca Juniors. Él realmente no había tenido una ficha en el Boca Juniors porque el Argentinos Juniors, que es el club donde él estaba, le cede al Boca un año porque se estaba hablando de la posibilidad de quién podía ser el mejor postor que se lo llevara, porque de hecho Argentinos Juniors iba a percibir una cantidad bastante considerable por el traspaso y Boca también se llevaría su tercio en sí. Entonces el Barça consigue hacerse con los servicios durante el momento en que Maradona está disputando con Argentina el Mundial de España 82.
Fíjate, Antonio, que José Luis Menotti, que fue el que era seleccionador en aquella época, ha dicho muchas veces que se arrepintió de no haberle convocado para el Mundial de Argentina 78, que es el anterior, donde Argentina gana por primera vez el Mundial, que pensó que le pudo llevar y no le llevó. Y sin embargo no le llevó hasta el Mundial de España 82, no fue cuando le hizo debutar con la selección. Entonces en este Mundial es donde, como al estar Argentina concentrada en Barcelona, pues se producen esos contactos. Y entonces está allí pues Josep María Minguella, que era su representante, y el que intercede y consigue pues que Maradona pues vaya al Barcelona. Aquella Argentina que intentaba defender título, ya en una época un poco políticamente muy convulsa, pues estaba la guerra de las Malvinas que entre Inglaterra y Argentina, para situarnos un poco. Y Maradona, pues bueno, no consigue llegar a la final, pero se le ven ya detalles que ya eclipsan al mundo del fútbol, porque Argentina cae en cuartos de final contra Italia, en un estadio que tú y muchos no lo habéis conocido, que es el antiguo campo donde jugaba el Español, que era Sarriá. ¿Y qué ocurre? Que en esta época, en aquel mundial, la FIFA experimenta un formato que no se ha hecho en ningún mundial, que es que los octavos y los cuartos de final se jugasen en una especie de triangular en el que tenías que ganar los dos partidos para acceder a las semifinales. O sea, o podías tener una victoria y un empate y te podía valer, si es que cuando el otro equipo hubiera perdido los dos partidos del triangular. En el caso de Argentina, no gana ni a Brasil ni a Italia. De hecho, ahí vimos el primer gran duelo de Maradona en su historia, que fue de Maradona frente a Gentile, el gran defensa italiano, que le hace un marcaje férreo de estos made in calcio, que es casi rodilla con rodilla. E Italia es la que termina proclamándose campeona y Argentina pues fracasando, cayendo en cuartos de final. Y esa, digamos, esa pequeña herida es la que hace ya que Maradona se conciencie para querer ganar esa Copa del Mundo de México 86. Pero lo que viene antes es que en ese momento, tras el Mundial, Diego se queda en Barcelona, ficha por el Barça, donde está un par de temporadas, pero tiene pues ciertos calvarios, porque llega una de las más famosas jugadas sucias de la historia, que es ese partido Barça-Atleti de Bilbao, donde Andoni Goicoechea le hace una entrada brutal por detrás, en la que le parte la pierna. De hecho, no sé si alguna vez has visto imágenes, pero se le ve que cuando le iban a operar, como antiguamente estas botas tenían tornillos y se oxidaban y no había tanto dinero en el fútbol, pues los futbolistas normalmente no tiraban las botas. Lo que hacían es que si se les desgastaban los tornillos, pues les ponían otros. Y se le habían quedado dos de esos tornillos clavados dentro de la pierna cuando fueron a intervenirle. Entonces tiene esa lesión y se tira una gran parte del año lesionado, y eso pues le cuesta al Barça el ganar la Liga aquella temporada. De hecho, también incluye, porque aquel mismo año también se produce el secuestro de Kine, o sea que al Barça le pasan un montón de cosas que estando líder cuando ocurre, al principio de la temporada, recuerdo más o menos que era, por lo que puedo investigar, hasta finales más o menos de año, y se tira muchos meses así lesionado, aunque luego es verdad que el Barça recupera a Kine, que consigue ser liberado del secuestro, y Maradona pues se recupera de la lesión. Ganan la Copa del Rey al Real Madrid, donde Camacho y Maradona tienen un duelo brutal, que de hecho hasta Camacho ha contado muchas veces que el jugador que peor se lo puso para marcarle. Y eso, así acaba el primer año de Maradona. Luego el segundo año de Maradona es un año donde el Barça termina volcando todo lo que son los esfuerzos de la temporada en la final de la Copa del Rey de ese año, y ya venía un poquito calentita, porque creo que hasta Javier Clemente, que era el técnico del Athletic Bilbao, que había dicho como una serie de declaraciones, como dando a entender como que Maradona era un poco una nenaza y tal, y entonces ya esa final contra el Athletic Bilbao en el Bernabéu pues ya venía caliente de por sí. Entonces esa final termina ganando el Athletic Bilbao por la mínima, y termina habiendo una serie de confrontaciones. Maradona le da un golpe muy fuerte, muy feo a uno de los jugadores del Bilbao, donde le pega una patada al pecho. Otro viene que le da un golpe en la cabeza. Schuster se mete de por medio. Migueli también, que le pega otra patada a otro. E incluso hay un intento de invasión de campo por parte de ambas aficiones en una de las finales más vergonzosas que se recuerdan de
de la historia. De hecho, si alguno de vosotros veis las imágenes, la verdad que no son muy agradables de ver. Aunque ya os digo que durante esta pandemia que hemos vivido, pues la han repetido un par de veces en Teledeporte. Si la podéis buscar por el YouTube, quizá creo que está subida, es por si queréis verla. Os animo a verla porque no tuvo desperdicio esa final. Entonces Maradona, después de esa final, recibe una sanción muy fuerte en la que a lo mejor no iba a jugar hasta el mes de octubre. Entonces, algo había ya ahí en el Barça de que tenían que buscarle salida. Y entonces el Nápoles ofreció una cantidad no muy desdeñable para la época y el Barça pues decide traspasarle a Nápoles. Vale. Tengo otra pregunta. ¿Tú crees que Maradona, en la época actual del fútbol, hubiera sido el mismo jugador o a lo mejor su nivel hubiera decaído un poco? ¿Qué opinas? No hubiera decaído en el sentido de que es verdad que Maradona, una de las trabas que tenía es que también en aquella época los campos eran distintos, no se cuidaban tanto, hoy hay mucho más cuidado. Incluso en España tardamos un poquito más en cuidar más los campos. En los 90 yo recuerdo que estas cosas también pasaban, se levantaba mucho el césped y tal. Pero yo creo que sí, porque, hombre, también hubiera dado el buen nivel si también se hubiera cuidado mejor. O sea, es verdad que los futbolistas hoy día están mejor asesorados, también el futbolista es mucho más responsable, se cuida físicamente. Yo recuerdo incluso en los 90 había futbolistas que jugaban con kilitos de más. Bueno, y tú no sé si te acordarás también de jugadores como Ronaldo o Cassano en su momento, que tampoco en el final de sus carreras no se cuidaron mucho. Lo que pasa es que su rendimiento, pues bueno, estaba ahí y nadie se lo cuestionaba, ¿no? Porque se hinchaban a meter goles en sus respectivos equipos. Pero es verdad que el futbolista hoy en día se cuida más y, hombre, si Maradona yo creo que hubiera jugado en estos tiempos, yo creo que sí hubiera triunfado igualmente, porque la magia la tenía, el talento, quien tuvo, retuvo. Lo que pasa es que, claro, compararlo con la época, pues sería... Me parece absurdo porque son épocas muy distintas, el fútbol de aquella época era mucho más duro, sobre todo el fútbol que se hacía aquí en España, que era un fútbol muy de contacto. Cuando había un jugador, digamos, con más habilidad, pues iban un poco así, casi a partirle las piernas. O sea que era también muy diferente. Y Maradona vivió ese fútbol muy de barro, que hoy día está un poquito como, diría yo, que excesivamente controlado. Hay mucha obsesión con ese tema hoy. Bueno, tengo otra pregunta. Después de todos los récords que ha conseguido Maradona y de todos los títulos y de todas las cosas grandes que ha hecho Maradona, ¿cuándo comienza para ti su decadencia a nivel futbolística? Bueno, su decadencia, yo diría que después de 1990, cuando gana la UEFA con el Nápoles, porque no solamente gana 2 ligas con el Nápoles, gana una Copa de la UEFA que le gana al Stuttgart, que seguramente te sonarán esas imágenes que es donde está calentando con el balón y bailando. Que de hecho en los partidos de ayer de Europa League en muchos campos se escuchó esa canción que bailaba Maradona calentando a modo de homenaje en los calentamientos. A raíz de ahí empieza a tener ciertos problemas porque en aquel Mundial del 90, Argentina, que defiende el título del 86, no llega muy bien en el físico, sobre todo le cuesta más pasar esa eliminatoria, aunque eliminan a Brasil haciendo un gran partido del cual siempre ha habido sospechas, porque años después Maradona y Bilardo, en un programa de televisión en Argentina, que no sé si era en Teis Sports, si no recuerdo mal, contaban que Maradona le había dado un agua que su compañero del Nápoles, Branco, que era un futbolista brasileño, que era defensa y el encargado de marcarle, y él decía que le había echado algo en ese agua, cosa que luego... horas después del partido, Branco, cuando le estaba entrevistando, reiteró que se había sentido como mareado o muy extraño después de haber bebido ese agua que Maradona le había ofrecido en el parón, porque hacía mucho calor aquel día, en aquel partido. Y sin embargo, después de ese mundial, la Argentina tiene la mala suerte Maradona de que se enfrenta en semifinales a la selección anfitriona, que es Italia en ese momento. El partido se resuelve en los penaltis, el héroe es Sergio Goycochea, el portero, que detiene los penaltis y mete a Argentina en la final. Y claro, pues eso a los italianos, imagínate, les sienta fatal porque además ese partido ocurre en Nápoles, en el estadio de San Paolo, que es el estadio donde Maradona dio tantas tardes de gloria. Y luego cuando llega a la final, pues resulta que el público italiano va con Alemania hasta un extremo de que llega incluso a silbar y a abuchear el himno argentino y se le leen los labios a Maradona una serie de palabras que no voy a reproducir.
Y a raíz de eso Maradona empieza a ser un poco odiado allí en Italia, empieza a ser mal visto, porque si ya de por sí Nápoles es una zona que, digamos, se le tiene una cierta aversión porque es una zona, hombre, donde se concentran pues, mucha mafia y muchas cosas malas. Y entonces ahí empieza un poco ese declive de Maradona, porque está un tiempo sin ir a la selección a raíz de perder esa final, porque además la pierde de una manera en la que Argentina termina con 2 expulsados y siempre ha habido muchas dudas sobre ese penalti que el árbitro mexicano Edgardo Cobresal pita sobre Rudi Völler y con el que Alemania termina ganando ese mundial y se venga Alemania de la final perdida 4 años antes en México 86 ante Argentina. Entonces ahí yo creo que empieza ese bajón en su carrera y ese bajón es el que termina después llevándole al Sevilla, precisamente, que Josep María Minguella consigue, su representante en España, llevarle a Sevilla, otra vez organiza un amistoso contra el Bayern de Múnich, que el Sevilla termina ganando 3-1 y es donde Maradona debuta oficialmente con el Sevilla. Se juega además en el mes de septiembre de aquel año, de aquella temporada 92-93, en la que Maradona pues juega en el Sevilla solamente un año, pero el Sevilla hace una gran campaña donde termina tercero a las órdenes de Carlos Salvador Vilardo, que es el entrenador con el que había ganado el Mundial Argentina en México 86. Pero termina teniendo un encontronazo con él, tiene problemas, igual que también los tuvo en Barcelona. De hecho, yo por información que tengo de gente que conozco de Sevilla, dicen que las fiestas que montaban en aquella finca, que se la tenía alquilada a Espartaco, un torero muy popular en la época, que por lo visto pues, lo que se montaba allí era exagerado. Dicen que iba con el coche por la ciudad de Sevilla, cuando iba por la autopista dice que iba sin más de 80, o sea que su vida era una locura, ya era un desenfreno, a pesar de que si preguntas a cualquier compañero que ha tenido tanto en el Barça como en el Sevilla o en el Napoli, te van a decir que como persona pues tenía grandes valores humanos, ¿no? Se había equivocado con errores como los que hemos comentado, pero tenía detalles que hacían de él una persona que marcó, digamos, una época a todos los que convivieron con él, ¿no? Entonces yo creo que ahí empieza ese debacle que se termina culminando en el año 94 en el Mundial de Estados Unidos, que durante la primera fase, en el tercer partido, que marca su último gol con la selección albiceleste contra Grecia, y en el descanso de ese partido, pues de repente, pues a él y a Claudio Caniggia le hacen a ambos un control supuestamente antidoping y da positivo por cocaína. Si quieres que te diga lo que pienso de este asunto realmente, yo creo que realmente la FIFA quiso aprovechar aquello para dar un escarmiento, porque ya había una cierta leyenda urbana en torno a él sobre si consumía o no consumía ya en su etapa en Nápoles y en Barcelona. Algunos dicen, algunas lenguas, que dicen que llegaba a usar un pene de plástico y que la sangre que él colocaba en esos controles que no era suya, que la tenía preparada para cuando le chivaban no le pudiera llegar algún control, y que esa sangre era una sangre limpia, que no era la suya realmente, y que usaba realmente esas dos cosas que hemos dicho, el pene de plástico y esa sangre que no era suya, para que las pruebas pues dieran negativo en sí. Y tristemente pues ahí donde la carrera de Maradona, como él mismo dijo en su momento, ¿no? Dice, fui a Estados Unidos y me cortaron las piernas. A raíz de eso no vuelvo a jugar con la selección nunca más, a pesar de que había venido al rescate, porque la selección argentina corrió serios problemas de no estar en el Mundial de Estados Unidos, tuvo que jugar la repesca y tuvieron que llamar a Maradona porque todos los estadios pedían que volviera Maradona, y a Filo Basile, el técnico de Argentina, pues se ve obligado a convocarle porque ve que está en buena forma, ¿no? Y entonces Maradona pues ya se marcha a Argentina, y después de una etapa en Boca y luego en Newell's Old Boys, pues decide colgar las botas. Y bueno, ahora viene la gran pregunta que yo creo que tú ya te estabas esperando. A día de hoy sigue habiendo un debate muy grande, y lo seguirá habiendo en el futuro, sobre Messi y Maradona. Porque mucha gente recrimina a Messi de que en Argentina como que no ha hecho nada básicamente, y que Maradona sí lo ha dado todo por Argentina. ¿Qué opinas tú sobre eso? Si tuviera que elegir uno de estos dos futbolistas, ¿cuál elegirías? Hombre, si me dieras a elegir en lo personal, pues yo te diría que debería tenerlos a los dos juntos, ¿no? En un equipo, si pudiera. Lo que ocurre es que la historia de Messi y de Maradona son muy distintas.
Son épocas muy distintas porque la Argentina en la que Maradona crece y la Argentina en la que Messi nace son muy diferentes. Luego también tenemos que tener en cuenta que Messi realmente, aunque ha nacido en Argentina, pero Messi ha vivido más tiempo en España que en Argentina. Hasta un punto de que se le ofreció la posibilidad, y tú recordarás muy bien esta historia, que se le ofreció la posibilidad de que pudiese jugar con la selección española. Mira, podía haber estado en esta generación de oro que ganó Mundial y las 2 Eurocopas, ¿no? Pero volviendo a lo que estamos, ¿qué ocurre? Que Maradona decía muchas cosas que el pueblo argentino pensaba. Maradona se enfrentó, digamos, a los poderosos de la época. Incluso yo recuerdo una imagen de él que, estando en Italia, en el Nápoles, le llevan a ver el Vaticano y se entrevista con el Papa, con Juan Pablo II, que es el Papa entonces que estaba, y llega a decirle que, dice, con toda la pobreza que hay en el mundo, solamente con que den ustedes la mitad del oro con el que está hecho el Vaticano, pues podrían solucionar esa pobreza y todo el hambre que hay, ¿no? O sea que Maradona nunca se olvidó de sus orígenes, y de alguna forma el pueblo argentino se ha sentido identificado con él. O sea, el pueblo le ha hecho su bandera, la bandera argentina. Entonces Messi, por mucho que Messi haya querido jugar con Argentina, por mucho que Messi, para que Messi pueda estar a la altura de Maradona, tendría que ser clave y darle un título grande a Argentina, y tristemente Messi no se lo ha dado. Que eso no quita que Messi sea un grandísimo futbolista, que es el mejor futbolista que ha tenido el Barça en su historia. Yo me atrevería a decir incluso que es el mejor futbolista de la historia de la Liga Española hasta la fecha, por todos los títulos que ha conseguido. Pero para los argentinos, por mucho que Messi haga, la comparativa va a estar ahí, porque solo tienes que ver todas las imágenes que estamos viendo del entierro de Maradona, que aún duran hoy. O sea, Maradona para los argentinos es poco más que Dios, porque ha sido la voz del pueblo para ellos. Messi no va a ser la voz del pueblo, porque Messi no habla, no sabemos lo que piensa. Algunos dicen que sí, que es por timidez, otro porque tiene síndrome de Asperger y que no se siente a gusto cuando habla en sociedad. Pero Maradona nunca se cayó. Maradona, una cosa que sí tenía bueno, a pesar de que la FIFA le quiso poner como un tramposo, un mentiroso, es que Maradona mentiroso no era. Maradona lo que pensaba lo decía. Ya lo decía él muchas veces en alguna que otra rueda de prensa, ¿no? Soy blanco o negro, gris nunca. Bueno, como ha dicho mi compañero anteriormente, dice de que Maradona es un ídolo en Argentina y que Messi no lo es porque ha sido como un pasota con la selección o que nunca ha dado la cara por la selección, y eso es algo que muchos argentinos o la gran mayoría de los argentinos le están recriminando. Si nos vamos a la época de Maradona, cuando ganaba los títulos con Argentina, Argentina era una gran selección, al igual que a día de hoy, pero sobre todo tenía su propio ADN y sabía lo que jugaba. Pero a día de hoy la selección argentina es una selección de que tiene mucho rumbo. No es, por ejemplo, como la selección española, que tiene su propia filosofía, o la selección, por ejemplo, alemana, que tiene su propia filosofía, o como muchos equipos, por ejemplo, el Barcelona también tiene su propia filosofía, aunque a día de hoy no la tiene ya, las cosas como son. El Barcelona no era el equipo con el que jugaba como anteriormente jugaba con Guardiola, a día de hoy ya no tiene esa filosofía. Pero eso mismo pasa con Argentina, que cuando un equipo no tiene la manera o la forma de jugar porque va dando mucho rumbo, es también muy difícil que individualidades como Messi, no tan solo Messi, sino otros jugadores como por ejemplo Di María, el Kun Agüero, etcétera, etcétera, tampoco están dando su mejor versión en Argentina. Y por eso últimamente Argentina es un equipo que recibe alguna goleada, como por ejemplo esa goleada que le dio España, porque a día de hoy Argentina como que no tiene una forma de jugar, no tiene su propio ADN. Y yo creo que a nivel de futuro debería cambiar eso si Argentina quiere ser una selección aspirante a ganar todos los títulos. Bueno, yo creo que generalmente Argentina en los últimos años, si analizamos todos los técnicos que ha habido, estoy de acuerdo con lo que dices, de que con el Kun Agüero, con Di María, Messi, tenemos que recordar que ellos fueron campeones olímpicos en Pekín 2008. O sea, que es el torneo más importante que puedes conseguir a nivel de categoría inferior. Fueron campeones también sub-17, sub-20. Y sin embargo, luego la selección absoluta no han podido transformar esas alegrías que dieron a Argentina en las categorías inferiores. Es verdad que ha habido partidos, porque recordemos que esta Argentina, aunque tristemente va a ser recordada como la Argentina de pérdidas finales, pero es que ha tenido dos que se han perdido en detalles.
O sea, la final que pierden en Maracaná contra Alemania en 2014 se pierde en un detalle también donde hay una falta de Neuer a Higuaín, si no recuerdo mal, que le da un golpe que el árbitro no lo ve, que eso hubiera sido penalti si lo hubiera visto alguien. Luego, por ejemplo, es verdad que Higuaín hizo un gran partido y el fallo quizá fue que ahí Messi no apareció. Eso es lo que quizá el hincha argentino, que es muy pasional, pues se lo recrimina, porque luego, cuando sale, ha tenido momentos, porque por ejemplo Maradona cuando dejó la selección en su momento, él la deja porque le apartan, porque hay una sanción en su momento, aunque luego él vuelve. En cambio Messi salió y dijo, después de perder las 2 finales de Copa América contra Chile, en los penaltis, decía que no, que la selección no era para él, y eso pues mucha gente pues no lo interpretó positivamente. Tenemos que tener en cuenta que Messi también ha perdido después una Copa América jugada en Argentina en 2011, en la época en la que él estaba en su nivel más alto, cuando venía de ganar ya la Champions con el Barça, ganar los 6 títulos con el Barça de Guardiola, haciendo un fútbol espectacular, y ven que eso no se ve reflejado, porque también hay que tener en cuenta también, en la comparativa que tú también decías antes con la Argentina de Maradona, aquella Argentina era una Argentina de un fútbol de bajar más al barro. Es decir, esa Argentina, sobre todo, incluso en el Mundial del 90, es recordada como una de las selecciones más leñeras de la historia de los mundiales. O sea, la selección que más tarjetas se llevó en aquel Mundial del 90, que pierde contra Alemania, es Argentina. O sea, la de patadas que daban, sobre todo jugadores como Pasarela. O sea, Pasarela o Ruggeri, vamos, te daban leñazos, vamos, y te ponían el tobillo como una gorda al Domingo Ramos, ¿sabes? Para que te hagas una idea. En fin, que son comparativas de épocas muy distintas. Y esta Argentina, ¿verdad?, que tiene jugadores de muy buen nivel. Ha tenido jugadores como Mascherano también. Jugadores como Lavezzi, como Leandro Paredes, que algunos todavía están en la Argentina actual, aunque ya ha habido incorporaciones de jugadores interesantes, como Martínez Cuadra, el jugador de River Plate, que a mí en estos primeros partidos clasificatorios para la Copa del Mundo me está pareciendo de lo más interesante de Argentina, aunque contra Paraguay dio una imagen bastante mala. La mejoró luego contra Perú, que no es fácil ganar en la altura de Lima a Perú, porque Argentina y Brasil suelen dejarse muchos puntos cuando jueguen allí los clasificatorios del Mundial. Y la pregunta sería, ¿Messi está a tiempo todavía de solucionar eso? ¿Está a tiempo de lograr ganar algo en Argentina? Porque la próxima Copa América, que se ha retrasado pues tristemente por la pandemia este año, se jugará en Argentina. Pero el problema es que aquel Mundial que gana Maradona se da con un concepto político en el país muy distinto al que hay hoy. Porque se enfrentan a Inglaterra de por medio, ha habido una guerra de las Malvinas donde han muerto muchos argentinos que murieron en ella, y Maradona, ¿qué es lo que pasó? Que Maradona, que estaba muy contribuido con la causa, en el descanso del partido, te lo voy a comentar, se lo dice a los compañeros, le dice: ¿estáis escuchando a los que están en la grada? Porque parte del público inglés que estaba en el Estadio Azteca de México les estaba gritando: os vamos a dar igual que os dimos en las Malvinas. Y eso calentó y encendió al Pelusa. Que todavía Peter Shilton o Gary Lineker, que estuvieron en aquel partido, les preguntas lo que fue tener a Maradona enfrente, y lo recuerdan como una pesadilla. Incluso el momento donde marca la famosa mano de Dios, es que Peter Shilton no se imagina que va a hacer eso Maradona. Y por eso dejó tanta huella ese gol. Pues por eso y con esto quiero casi cerrar. Quiero deciros a todos que todas las preguntas que nos mandéis os las iremos leyendo y las responderemos como siempre en todos los programas que hacemos. Y sobre todo, si queréis que hablemos de alguna historia del fútbol, pues más adelante pues las iremos contando. Hoy pues queríamos hacer este programa porque se ha dado la circunstancia, pues la actualidad manda. Y nada, espero que os haya gustado. Antonio, ¿tú has disfrutado también con esta historia de Diego? Sí, yo la verdad que he disfrutado bastante. Obviamente no por la muerte de Maradona, sino por las grandes cosas que ha hecho Maradona a nivel de su carrera y a nivel de su vida, y otras cosas que ha hecho malamente. Pero ha sido una entrevista bastante interesante. No sé qué os ha parecido a ustedes. A mí la verdad me ha parecido muy interesante. Quiero que me dejéis por los comentarios, pues como ha dicho él, si tenéis alguna pregunta sobre algo, sobre algún jugador, o queréis que hablemos sobre algún jugador, algún equipo, o lo que sea, ponérnoslo por aquí, por los comentarios, que sin ninguna duda vamos a hablar. Y nada, pues espero que hayáis disfrutado con el vídeo y nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós. Un abrazo rockero.